¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy es domingo 14 de abril del año 2024, de la tercera semana del tiempo de Pascua. Pedimos por ese conflicto bélico entre Irán e Israel, entre Ucrania y Rusia, y por la paz del mundo entero. Como primera lectura, meditaremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 13 al 15, versículo del 17 al 19. Como segunda lectura, tomada de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 5. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 24, del 35 al 48. Pedro sigue anunciando la buena nueva y se dirige a la gente. Ustedes rechazaron al santo e inocente. Querido amigo, de repente tú y yo podemos ser de ese grupo que rechazamos después de haber tenido una experiencia con Jesús. Como les decía Pedro, a ese Señor de la vida. Y nosotros somos sus testigos, que tanto ustedes como sus jefes lo hicieron por ignorancia. Esto es muy importante, querido cónyuge, querido joven. A veces, de repente podemos rechazar a Jesús por ignorancia. Y como lo dice esta segunda lectura, hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Es que es importante, querido amigo, acercarnos a las sagradas escrituras. Les escribo esto para que no pequen. De cierta manera, querido hermano, Jesús no le dijo a sus apóstoles escriban todos los acontecimientos que están viendo, escuchando. Pero de alguna forma, por iniciativa de ellos, estos escritos nos quedaron a disposición para que tú y yo nos acerquemos. Como finaliza diciendo esta segunda lectura, pero quien cumple su palabra, ese ama perfectamente a Dios. ¿Y cuál es su palabra? Es la que estamos leyendo hoy, a la cual nos estamos acercando. En aquel tiempo aparecen estos personajes que tú y yo de repente ya conocemos, los discípulos de Emaús, que reconocieron a Jesús al partir el pan. Tú me podrías decir, yo también reconozco a Jesús en la Santa Eucaristía, cuando se hace presente y sucede ese acontecimiento de la transustanciación, donde ese pan se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero qué interesante cuando en medio de esa conversación se les presentó Jesús en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. ¿Qué rostro desencajados, por así decirlo, miró Jesús en estos discípulos de Emaús, que anteriormente se les había presentado en el camino, y ya lo habían reconocido? ¿Por qué te digo esto? Porque más adelante se espantaron de miedo y pensaban que era un fantasma. Temblaban, tenían miedo. Eso también nos puede pasar a nosotros. Estos discípulos de Emaús ya eran testigos, pero el miedo, las dudas, se nos pueden presentar en el camino. Pensaban que era un fantasma, pero Él les dijo, ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Soy yo mismo, tóquenme, véanme. Un fantasma no tiene carne ni huesos. ¿Y ven que yo tengo? Podemos caer en un gravísimo error, querido hermano. Podemos pensar nosotros también que Jesús es un fantasma, y no. Jesús no es un fantasma. Jesús tiene carne, tiene huesos divinizados. Es un ser divino. Él es Dios. Recordemos aquel dogma de fe que tú y yo reconocemos. María fue llevada en cuerpo y alma.
Es un cuerpo divino. Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. Después de tener miedo, después de tener dudas, se llenó de gozo su corazón. Y eso es importante. Reconocer a Jesús que está en medio de nosotros y pasar de la duda, del miedo, al gozo del Señor. Esto lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenía que cumplirse lo escrito en Moisés y los profetas. Entonces en ese momento se les abrió la inteligencia para comprender la escritura. Vean ustedes, Jesús le da una importancia a la escritura, a lo escrito en la ley de Moisés. ¿Qué importancia le das tú a las sagradas escrituras? Para que se abra la inteligencia, para comprenderla. Y finalizamos con eso en el versículo 48. Ustedes son testigos de todo esto. Si tú te consideras testigo como yo, leamos las sagradas escrituras que están para ti y para mí. Feliz domingo para todos. Que tu tristeza hoy se convierta en alegría.